retomando Bueno. el tema. Bueno, muchachos, vamos a seguir pues con el tema. Como les Profe. venía diciendo, sí, Profesor, sí, antes de que siga, quiero que me escuche un momentico. Mi nombre es Larry, yo Sí. vivo en Medellín, no sé si ya se ha enterado que de mi situación, me toca desplazarme desde bastante lejos hasta la sede de Yarumal. Nos Sí. hemos estado, yo le he subido algunos trabajos, un taller por ahí por la plataforma. Sí. No sé si fue usted el que puso el taller sobre el pseudocódigo o fue el otro profesor. Lo Sí. cierto del caso es que los dos talleres los he mandado ya. Tengo necesidad de comunicarme con usted en lo que tiene que ver para la realización de los parciales, para mirar a ver qué posibilidad hay de que usted me los envíe a Turbo y yo lo pueda realizar desde allá. ya. Pues el trabajo de pseudocódigo lo realizó Diego, el otro profesor. Y pues los parciales, esos estamos hablando todavía con Ana María, pues, la que está como encargada de Villarroa y de... Ana Milena, perdón. Y estamos mirando pues cómo vamos a organizar lo del parcial. A ver, yo el lunes y el martes voy a estar en Medellín. No sé si qué Sí. posibilidades tenemos de que nos entrevistemos, hablemos un ratico y Ah, claro, no hay problema. me Ahorita- puede regalar dónde me comunico con usted para... Ahorita al terminar la clase te paso la oficina aquí de la U. Bueno, Eso. listo. Pues. Ok. Bueno, entonces, retomando el tema, lo que estábamos haciendo era, teníamos una carpeta que se encontraba dentro de ese resto de carpetas y de la cual nosotros tenemos que indicar cuál es la ruta absoluta para llegar a ella, ¿cierto? Entonces, les iba a hacer la siguiente pregunta. Suponiendo que estamos ubicados dentro de Home, ahora que cuando hablo de ubicados, a lo que me refiero es cuando ustedes están entrando con la terminal, ustedes siempre están en una posición en el computador. Esa posición es lo que yo hablo de ubicación. Pero supongamos que estamos ubicados en Home. ¿Cuál sería la ruta absoluta para llegar a la 1B? ¿Cuál sería la ruta absoluta para llegar a la 1B si estamos ubicados en la carpeta Home? Desde user 2 en adelante. Ay, yo no veo nada. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es, si estamos ubicados dentro de Home, estamos ubicados dentro de la carpeta Home, ¿cuál sería la ruta absoluta para llegar a la carpeta Lab 1B? Raíz. Desde user 2 para adelante. Entonces recordemos una cosita. Pues veamos una cosita, mejor dicho. Siempre que vamos a hablar sobre una ruta absoluta, debemos empezar desde la raíz. ¿Cuántas carpetas se llaman raíces? Una única raíz. Sería esta la raíz. Quiere decir que cuando hablamos de ruta absoluta, lo que estamos diciendo es que tenemos que empezar, sin importar dónde estemos ubicados, siempre vamos a empezar desde raíz, home, user 2, documentos, lab 1B, lab 1, lab 1B. Entonces, siempre comenzamos desde la raíz. La raíz es una única y es esta primera. ¿Listo? El resto son separadores. El resto del slash son separadores para indicar que viene una carpeta. Claro, entonces, únicamente tenemos una raíz que es la primera. A partir de ahí son separadores. ¿Qué pasa, muchachos? Si estamos ubicados dentro de user 2, ¿cuál sería la ruta absoluta para llegar a lab 1B? Desde el comienzo, de la raíz. Desde la raíz, entonces la ruta sería raíz, home, user 2, documentos, lab 1, lab 1B. Siempre, sin importar dónde estemos ubicados, si estemos ubicados en home o en la raíz, no importa dónde estemos ubicados, en documentos. La ruta siempre, como estamos hablando de rutas absolutas, la ruta siempre es la misma, desde la raíz home. ¿Listo? Muy bien, ahora pasemos a las siguientes rutas. Las rutas relativas. Las rutas relativas son aquellas rutas que van a comenzar, que son dependientes de la ubicación en la que yo me encuentre. Es decir, parten desde la carpeta en la que yo esté ubicado. Entonces, supongamos que vamos a ingresar a la misma carpeta,
pero estamos ubicados en documentos. Entonces únicamente tendríamos, ¿cuál sería la ruta relativa? Sería a partir de lab 1B, lab 1, lab 1B. ¿Por qué? Porque estamos ubicados en documentos. ¿Sí queda claro? Igual miramos el ejemplito completo. Entonces, las rutas relativas. Tenemos el mismo ejemplito, tenemos las mismas carpetas y vamos a llegar a la 1B. Ahora vamos a hacer una suposición. ¿Qué pasa si estamos ubicados dentro de la carpeta Home? ¿Cuál sería la ruta relativa? Entonces sería comenzando ¿desde dónde? Desde las carpetas que vienen de ahí en adelante, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería la ruta relativa si estamos ubicados en Home, muchachos? Muy bien, entonces tenemos que la ruta relativa sería empezando desde User 2. User 2, documentos, Lab 1, Lab 1B. Asimismo, si estamos ubicados dentro de User 2, ¿cuál sería la ruta relativa? Muy bien. Tengan mucho cuidado que miren que la raíz, ahí no se escribe la raíz, únicamente se escribe desde el nombre de la carpeta que viene a continuación. Que muchas veces cuando están trabajando en Linux cometen el error que ponen / documentos. ¿Listo? Igual si estamos ubicados en documentos, entonces la carpeta, la dirección relativa sería lab 1, lab 1B. Y por último, si estamos ubicados en la 1B, ¿cuál sería la ruta relativa? Únicamente la carpeta que viene. Ya. ¿Queda claro, muchachos? Muy bien. Entonces vamos a hablar un poquitico de lo que es un shell o que lo que es la terminal en la que vamos a trabajar. Un shell es una herramienta que va a interpretar algunas órdenes que nosotros les demos. Entonces, se dice que un shell es un interpretador de comandos. Además de eso, pues proporciona una interfaz para comunicarnos con los recursos que tenemos con el computador. Es decir, nosotros podemos desarrollar cualquier tarea a través de una línea de comandos. Así como nota adicional, para que tengamos ya ese conocimiento, existen dos tipos de interfaces, las gráficas y las de líneas de comandos. Nosotros aquí en la materia pues trabajamos las dos. Cuando estamos moviendo archivos o queremos hacer cualquier cosa, podemos realizarlo por forma gráfica o por forma de comandos. La idea es que ustedes aprendan comandos para que sepamos pues un poquitico de Linux, que únicamente no sea simplemente, a diferencia de Windows, el entorno gráfico y ya, no, que aprendamos un poquitico de cómo inicialmente se manejaban las carpetas, cómo hacíamos las copias de algunos documentos, listo. Entonces tenemos que las interfaces son líneas de comandos, se conocen como CLI y el lenguaje y la interfaz gráfica que se conoce como la GUI. Bueno, entonces nosotros de manera particular, de manera particular vamos a trabajar con el shell llamado bash. Y bash es simplemente un shell particular que tiene un conjunto pues ya integrado de comandos muy pues suficientemente completos para poder trabajar en nuestro sistema operativo Linux. ¿Qué nos permite este bash? Nos permite hacer pues desarrollar otros programas, así como realizar pues algunos comandos sobre archivos y directorios. Entonces usted puede por medio de bash ejecutar por ejemplo el reproductor de audio, video, el Internet Explorer, el navegador y pues cualquier programa que ustedes quieran. Entonces vamos a pasar a la parte de comandos, comenzando por la gestión de usuarios. Cuando nosotros estamos, como les dije al principio, hay varios usuarios, lo que son. Hay un usuario que es administrador y hay otro usuario que son por así decirlo, los comunes. Nosotros como administrador podemos agregar más usuarios a nuestro sistema operativo. Para eso hay agregar o modificar. Para eso hay ciertos comandos que ustedes pueden utilizar. Si acaso les doy como información, uno generalmente pues no es que mantenga creando usuarios todos los días, pero igual es importante que les sepan ejecutar. Tenemos que, para crear un usuario, lo que hacemos es ese comando de add user,
y luego seguido de add user le vamos a dar el nombre del usuario que nosotros queramos. Recordemos que después de cada comando siempre hay un espacio, es decir, aquí después del comando add user va un espacio y luego el nombre del usuario. El nombre del usuario no se pone en corchetes, listo, únicamente esos son los parámetros que ustedes le tienen. Cuando yo pongo un corchete en la presentación, es el parámetro que ustedes le deben ingresar al comando. Entonces, si queremos agregar un usuario, muy facilito, add user y el nombre. ¿Qué pasa cuando hacen eso? Él automáticamente crea una carpeta dentro de home que con el nombre del usuario que acabamos de crear. Asimismo, si queremos modificar, que pena, ahí me equivoqué, si queremos modificar, un usuario, si queremos modificar algún dato del usuario, como qué datos, por ejemplo ahí tenemos la opción, mediante la opción, que es el primer parámetro, podemos modificar la clave, la dirección, el directorio, algún comentario que nos indique quién es él. Si usted está creando un usuario que llame estudiantes o materias, usted puede modificar pues una gran cantidad de parámetros, pero acá pues como base tenemos estos 4. Entonces, ¿cómo se utilizaría? Lo que uno debería hacer es user mode, le daríamos la opción que queremos modificar y a continuación le damos el nombre del usuario que vamos a modificar. Le damos enter y ¿qué hace él? Nos genera pues la opción para, bueno, entonces ingrese el nombre, ingrese en la nueva contraseña. Y por último tenemos, para eliminar un usuario, tenemos el user del, tenemos la opción que queramos para borrarlo y el nombre del usuario. ¿Qué opciones tenemos en este caso? Pues como básicas tenemos, si queremos eliminar el usuario completamente con todas sus carpetas o sus documentos, o únicamente queremos eliminar la existencia de un usuario en nuestro sistema operativo, es decir, ya no va a existir un usuario como tal, pero todas sus carpetas van a estar. Entonces nosotros podemos eliminar un usuario de manera completa o de manera parcial. Esos comandos, la idea es que ustedes vayan a sus casas y se pongan pues a jugar pues con los comandos que vemos hoy en clase. Listo. También tenemos lo que es la gestión de grupos. De manera análoga, nosotros podemos agregar un grupo de trabajo. ¿Por qué? Los grupos de trabajo es, por ejemplo, nosotros tenemos un grupo de trabajo que se llame, por ejemplo, primer semestre. Dentro del primer semestre es un grupo de trabajo que va a tener todos los usuarios del primer semestre van a pertenecer a ese grupo. Y cada que yo cree un usuario, tengo que decirle a qué grupo va a ingresar y el nombre, pues, por ejemplo, del usuario. Entonces uno puede agregar grupos según nuestras necesidades. ¿Cómo? Con add group y el nombre del grupo. Entonces lo que debemos es darle add group y el nombre del grupo. También podemos igual eliminar y modificar grupos con group mod y group del. Listo. Esos dos. Profesor, ¿sí? no nos da un espaciecito para ir practicando aquí mismo en el sistema. Vea, lo que pasa, muchachos, de practicar, la idea es que yo les voy a poner una práctica. Es simplemente como ir con ustedes, ¿cierto? Van a crear un usuario, llévenle a este grupo. O sea, es como ir pues pasito por paso a ver si de pronto no. Esperemos la clave del grupo. Esperemos la clave. No, porque ya estamos en los estudiantes, ¿no? Sí. Vean, muchachos, vean lo siguiente. Esos dos primeros, uno necesita estar como administrador. Y generalmente pues en esas salas de allá, pues para que ustedes trabajen, no es bueno que cada estudiante tenga esa contraseña porque empiezan a hacer modificaciones. Por otro lado, Sí, la contraseña. cuando ustedes trabajan allá, pues ahorita cuando terminemos esto, ustedes pueden empezar a trabajar con los comandos, pero ustedes deberían tener unos archivos como guía. Entonces creo que
pienso pues hacer es, les mostramos acá, les explico por ejemplo los comandos, cómo se utilizan, qué significan, y la idea es que montarles una práctica, un segundo laboratorio, para que ustedes lo trabajen. ¿Por qué? Porque ustedes llegan allá, profe, no quiere darme, no me quiere funcionar esto. Yo aquí desde esa posición me queda muy difícil ayudarlos a todos en línea. Entonces me parece más conveniente. Yo les doy los comandos que vamos a utilizar, las opciones, si tienen alguna. Obviamente lo que yo les vamos a un ejemplito aquí. Listo. Yo les vamos a un ejemplito acá, cómo se va manejando, pero que cada uno lo haga me parece muy complicado. No sé qué piensan ustedes muchachos, pero por ejemplo con la instalación de Linux es mucho más sencilla si yo estuviera allá presente. Porque que le faltó un chulito y uno no sabe qué chulito le faltó. Sí muchachos, entonces seguimos con los comandos, yo les pongo un trabajo, ahorita les muestro unos ejemplitos y si tienen dudas pues nos escriben. Sí. Sí, señor. Bueno, entonces hay un comando que nos va a permitir ver el contenido, es decir, mirar qué archivos hay dentro de un directorio, o sea, archivos me refiero a otros directorios y a más archivos. ¿Cómo funciona ese comando ls? Este comando ls lo que hace es visualizar todos los archivos que tengamos dentro del directorio con ciertas opciones. Entonces, ¿el comando cuál sería? El comando tenemos es ls opción y directorio. Entonces le damos por ejemplo ls y le damos ls-l. ¿Qué va a mostrar en este caso? Nos va a mostrar de manera detallada cuáles son los archivos que tengo, cuándo fueron creados, qué tipo de qué tamaño tiene, qué tipo de archivo es. Entonces si le damos ls-l, ¿qué nos vamos a dar? Los archivos de forma detallada. Pero si acá ustedes se alcanzan a visualizar, muchas se alcanzan a ver. Ok. Entonces les vamos a un ejemplito con ls. Entonces, lo que hay en esa carpeta se los vamos a mostrar primero en manera gráfica. Esa carpeta lo que contiene, son esos documentos que contienen unas cuantas carpetas, ¿cierto? Tiene unos documentos de texto, tiene unos PDFs. Eso es lo que contiene la carpeta datos. Entonces, si en este caso le damos ls solo, le vamos a dar ls, aquí nos van a mostrar cuáles son las carpetas que contienen. Nos estamos dando en este momento qué carpetas contienen nuestra carpeta que acabamos de ver, con simplemente ls. Listo. Si le damos ls, si le damos ls-l, miremos que en este caso
Miremos que a continuación nos dice que tenemos por ejemplo, tenemos esa carpeta que fue creada en tal fecha, a tales horas, a tal fecha, que la creó un usuario root y qué permisos tiene. Listo, si ven que cuando le damos este comando, ls solo nos muestra únicamente que las carpetas. Si le damos ls -l, nos vamos a dar, además de las carpetas y todo lo que contenga, de manera nos da otras opciones como fecha de creación, permisos que uno tiene, tamaño. ¿Queda claro cómo funciona el comando ls? Muchachos, ¿sí o no? Ok. Pues los modificadores de la diapositiva que usted quitó, me hace el favor y la... déjame un Esta. momentico, yo voy a copiar. Ok, entonces tenemos otro modificador, el "-a". El "-a" nos va a permitir visualizar, además de los archivos que tengamos, los archivos ocultos. Los archivos ocultos en Linux son representados o son identificados porque su nombre va a comenzar siempre por un punto. Entonces cuando ustedes quieran ocultar un archivo en un Linux, le dan punto y el nombre que deseen. Entonces si queremos mirar los archivos ocultos de una carpeta, le damos ls y con el modificador "-a". También podemos organizar, cuando queramos de alguna manera mirar los archivos en orden de que fueron modificados, ¿cierto? O en orden de tamaño, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Lo que hacemos es darle otra opción. Por ejemplo, si queremos organizar en orden de modificado, le damos ls y "-t". No lo organiza en orden temporal. O ls -s mayúscula y lo organizaría de manera en orden de tamaños. ¿Sí, muchachos? ¿Podemos pasar? Muy bien, entonces, bueno, eso ya cuando tengan en cuenta algo, pero cuando queramos trabajar, muchachos, miremos una cosita. Dentro de datos hay una carpeta que yo acabo de crear que se llama lab1b. Si yo quiero, por ejemplo, mirar el contenido de esa carpeta, lo que debemos realizar es darle ls y el nombre de la carpeta. ¿Cómo se llama la carpeta? Entonces la carpeta se encuentra... Podemos darle la carpeta de qué manera, de manera relativa o de manera absoluta, ¿cierto? La ruta. Entonces, de manera absoluta, la carpeta sería home, raíz, home. Dentro de home hay un usuario que se llama WSN. Dentro de WSN hay una carpeta que se llama datos. Y dentro de datos hay, por ejemplo, una carpeta que se llama lab1b. Entonces yo de esa manera puedo mirar lo que tiene la carpeta lab1b, ¿cierto? ¿Qué tiene? Tendría esos archivitos que nos estamos dando en estos momentos. Una cosita cuando estén trabajando en Linux, en la terminal, es que uno no necesita copiar todo el nombre del archivo o todo el nombre de la carpeta. Por ejemplo, yo sé que dentro de raíz hay una carpeta que se llama home. ¿Cómo empieza home? Con H. Y dentro de la raíz no hay ninguna otra carpeta. Miremos una cosita primero. Miremos qué contiene la carpeta raíz. Entonces, ¿cómo hacemos? ls raíz. Si damos ls raíz, esas son las carpetas que contiene la raíz, ¿cierto? ¿Cuántas carpetas
¿Cuántos directorios dentro de la raíz comienzan por H? Muchachos, ¿cuántos directorios dentro de la raíz comienzan por H? Solamente home, ¿cierto? Entonces, si yo quiero ver el contenido de home, uno lo que debe hacer es ls y escribir home, ¿cierto? Pero, como yo sé que es el único que comienza por H, hay una forma de que sea automáticamente, que él automáticamente me completa. ¿Cómo completa automáticamente? Le escribimos, por ejemplo, la H y le damos tabulación. Entonces sabemos cuál es el botón de tabulación. El botón de tabulación es el que se encuentra arriba de la mayúscula. Ah, ya. Sí, que son como dos flechitas. Sí. Hay otra que se Sí. llama HOST. ¿Cómo? Hay otra carpeta que se llama HOST. HOST. Ahí en el computador pues no tengo ese botoncito. De pronto tengo un computador muy viejito, entonces no sé. Pero entonces miremos una cosita, muchachos. Como yo sé que home es la única carpeta que empieza por H, únicamente le escribo la H y le presiono tabulación. ¿Qué pasa? Él automáticamente me completa. ¿Listo? Entonces, cada tabulación me autocompleta algún directorio que yo esté trabajando. Por ejemplo, dentro de home yo sé que hay una única carpeta que empieza por W. Entonces le escribo W y le presiono tabulación, él me debe completar el nombre del usuario. Listo. Y yo sé que van a ingresar a datos. Entonces uno va presionando tabulación cada vez que quiera que se autocomplete. Si hay varias opciones, ¿qué pasa si hay varias opciones? Por ejemplo, en este caso, miremos que en WSN tenemos varias carpetas que empiezan por ¿qué? Por D, que son documentos y datos. Tenemos dos en este caso. Entonces, ¿cómo funcionaría la tabulación? Lo que hacemos es darle D. Si le doy tabulación, él no me autocompleta. Ahí le acabé de presionar tabulación y no me autocompletó. Sé que hay una zona que comienza por DA. Entonces, como le presiono DA, él automáticamente me completa, porque el otro empieza por DO, de documentos. ¿Claro, muchachos? Muy bien. Entonces, vamos a trabajar ahora con otro. SLS es para visualizar el contenido de una carpeta. Ahora vamos a aprender un nuevo comando que es cómo navegar entre carpetas, cómo cambiarse. ¿Listo? Para eso tenemos el comando conocido como cd. cd nos va a permitir navegar entre carpetas. Ustedes vean esto, muchachos. Si estamos ubicados, por ejemplo, en datos, y queremos ingresar a esa carpeta que se llama... Esperen un momentico. Si queremos ingresar, nosotros tenemos dentro de datos hay una carpeta llamada lab 1b. Entonces, ¿qué hago? Lo que debemos hacer es cambiar de carpeta. ¿Cuál es el comando para cambiar de carpeta? cd. Recordemos que después de cada comando hay un espacio. Entonces, cambiar de directorio con el comando cd y le damos la ruta absoluta o relativa a la cual queramos ingresar. ¿Cuál sería la ruta absoluta para llegar a lab 1b? Home, el nombre del usuario, y dentro del nombre del usuario hay una carpeta que se llama datos. Y dentro de datos hay una carpeta que se llama lab1b. Listo. Ahí como ingresé mediante una ruta absoluta. ¿Por qué fue absoluta? Porque miremos que estamos comenzando desde la raíz. Entonces, para cambiar de directorio, lo que hicimos fue aplicar el comando cd. ¿Cómo sabemos dónde estamos ubicados? Con el comando pwd. Yo más esto lo pongo
El comando pwd nos va a decir, nos va a ayudar a saber en qué carpeta estamos ubicados, es decir, en cuál carpeta estamos ubicados. Estamos dentro del raíz, home, WSN, datos. Y si yo quiero ingresar a la 1B de manera, ¿quién me dice cuál sería la dirección relativa para ingresar a la 1B que se encuentra, que es una carpeta que se encuentra dentro de datos? ¿Cuál sería la ruta relativa? Allá no tenemos retorno, el audio prendido. Para quién, ¿cuál sería la ruta relativa? Ey, ¿qué le pasó a esa cosa? El que sigue a datos. Es que sí, o sea, recordemos que la carpeta lab 1B se encuentra dentro de datos. Entonces, ¿cuál sería la ruta? Únicamente CD, y dentro de datos ya se encuentra la carpeta lab 1B. Entonces lo único que hago es darle el nombre de la carpeta. Miremos que aquí no escribí esto. Eso es un error. ¿Por qué es un error? Porque dentro de la raíz no hay ninguna carpeta que se llame lab 1B. ¿Sí ven la diferencia, muchachos? Aquí lo tenemos que borrar. Y sería esa manera de ingresar de la manera relativa. La manera absoluta sería ¿cuál? Ahí están los dos tipos de ruta, la ruta relativa y la ruta absoluta. Bueno, entonces existen ciertos directorios especiales o ciertos caracteres especiales que nos van a ayudar a navegar. ¿Cómo son? El 2 puntos, por ejemplo. ¿Cómo hago para devolverme a la carpeta de datos? Entonces, para devolverme a la carpeta anterior, o sea, a la carpeta padre, a la carpeta que contiene la 1B, lo que tengo que hacer es que darle CD y 2 puntos. Estos 2 puntos me van a indicar, Nada. lo que me quiere decir es cambiar a la carpeta superior. Entonces, si estamos dentro de la 1B, estamos ingresando ¿a dónde? A datos. Entonces tenemos ciertos modificadores que nos van a permitir navegar más fácilmente. Entonces cuando queremos navegar a la carpeta superior, le damos CD 2 puntos. ¿Listo? ¿Sí quedan claros qué son los 2 puntos o no, muchachos? Sí. Sí. Los 2 puntos siempre van a significar la carpeta superior. En cualquier comando, no importa qué comando estemos utilizando, los 2 puntos significan la carpeta superior. Y como les dije ahorita, bueno, y ahí yo les escribo, muchachos, les escribo otros directorios que ustedes pueden acceder para que los trabajen pues, en sus casas, que es el comando, que es el directorio punto, el directorio menos y el directorio virgulilla. Pero esos directorios ustedes pues los pueden trabajar en la casa. Ahí yo les pongo qué es lo que quiere decir. Como les comenté ahorita, el comando pwd nos va a permitir es que saber la ubicación actual en la que estamos en la terminal. Entonces si damos pwd, él nos dice que estamos dentro de home, WSN, datos. Listo, como les había mostrado ahorita. Bueno, ¿qué podemos hacer con un archivo, muchachos? Con un archivo podemos copiar un archivo, podemos moverlo, podemos borrarlo, ¿cierto? También podemos crear carpetas o borrar carpetas. Entonces, para eso existe una lista de comandos que son, por ejemplo, copiar, que sería cp, mover o renombrar. Si queremos cambiar el nombre de un archivo, también sirve el comando mb. Tenemos para borrar cualquier tipo de archivo o carpeta, nos sirve el comando rm. Y para crear alguna carpeta, nos vamos a utilizar el comando mkdir. Y asimismo, para borrar carpeta rmdir. Importante, ese rmdir únicamente borra carpetas vacías, es decir, uno no lo utiliza mucho, uno utiliza generalmente rm, que permite borrar cualquier carpeta si tenga o no documentos.
Entonces, con las carpetas tenemos mkdir, ¿para qué? Para crear carpetas. Mkdir crea carpetas y lo que tenemos que hacer es mkdir y el nombre de la carpeta. Entonces, aquí miren muchachos. Muchachos, si ven vean las carpetas que hay en este directorio. ¿Cuántas carpetas hay? En este ejemplito hay 2 carpetas. ¿Cuáles son? Las que comienzan aquí, las que están aquí con un verde resaltado, o las que comienzan por la letra D. Veamos que la parte izquierda hay una D que nos va a decir que es un directorio. Miremos que únicamente tenemos 2 carpetas. Si queremos crear una carpeta nueva, le damos mkdir y el nombre de la carpeta. Entonces le vamos a decir nueva. Mkdir nueva. Él crea la carpeta. Vamos a volver a visualizar con el -L para mirar si se creó la carpeta. Y miremos que tenemos en la parte inferior una carpeta nueva. ¿Cómo la creamos? mkdir y el nombre de la carpeta. Mkdir nueva. Claro, muchachos, ¿o tienen alguna duda? Muy bien. Entonces, también podemos borrar la carpeta. ¿Cómo la borramos? Con rmdir y el nombre de la carpeta que queramos borrar. Como les dije ahorita, únicamente borra carpetas vacías. También tenemos cómo copiar archivos, mover archivos y eliminar archivos. ¿Cómo sería la sintaxis cuál es la sintaxis de este comando? Sería la opción que sería cp, perdón, el comando que sería, por ejemplo, copiar cp, la opción, porque no, también esos archivos, esos comandos tienen algunas opciones. Por ejemplo, si quiero copiar de manera que fuerce a la terminal a copiar, no importa si tiene derechos o no, copie. Y además de eso tiene que un campo para el origen, es decir, el archivo que yo quiero copiar, el archivo a donde lo quiero llevar, ¿cierto? Entonces lo que hace es que realizar una copia del archivo origen al archivo destino. Entonces, por ejemplo, ¿cómo sería un ejemplito? Entonces, miremos que dentro de nueva, ¿cómo miramos el contenido dentro de nueva? Dentro de nueva lo que le damos es ls y la carpeta nueva. ¿Qué hacemos con eso? Visualizar que no hay nada. Le damos el comando y como no muestra nada, indica que esa carpeta está vacía. Ahora supongamos que queremos copiar el lab1a.rar. Entonces copiar cp. ¿Cuál sería el archivo que queremos copiar? lab1.rar. Ese sería quién? Sería el origen, o sea, el archivo origen el cual vamos a copiar. ¿Y a dónde lo vamos a copiar? Supongamos que vamos a copiar a nueva. ¿Cómo lo accedemos? Pues para acceder a nueva, otra vez recurrimos a lo que son rutas relativas y rutas absolutas. ¿Cómo sería más fácil acceder a la carpeta nueva? Por ruta absoluta, ruta relativa. Ruta relativa. Cierto, que únicamente sería que sería poner la carpeta nueva, porque ya dentro del app 1b existe la carpeta nueva. ¿Cierto? Ese es el LAN de financiera. ¿Cómo? Ese es el LAN después de nueva, hay que colocarlo. Ese slash. Eso es por si yo lo voy a poner acá, por si acá continúan más carpetas. Ese slash es por si a continuación hay más archivos o carpetas. Listo. Usted puede ponerlo así y le debe funcionar, pues, pero aquí tenemos que poner el destino, el nombre del archivo. Entonces le podemos decir, por ejemplo, copia. Sí, pero aquí no se cuenta internet. Por aquí más se cuenta internet. Por aquí más se cuenta internet. La carpeta copia.
Pero muchas veces puesto el nombre como no era. Tenemos que tener en cuenta que Linux reconoce lo que son mayúsculas y minúsculas. Entonces acá el archivo que tenía comienza por mayúscula. Entonces ahí era el errorcito que tenía. Entonces voy a poner copia lab1a.rar dentro de la carpeta nueva, ¿cierto? Pueden o no ponerle el slash, ¿cierto? Entonces ahora miremos el contenido de la carpeta nueva. ¿Cómo miramos el contenido de la carpeta nueva? ls nueva. Y miremos que ya en este caso nos estaría copiando el archivo lab1a.rar, nos estaría copiando dentro de la carpeta nueva. De igual manera funciona el MB. El MB, ¿cómo funciona en este caso? Es como, por así decirlo, un cortar. Entonces, si ustedes quieren cortar un archivo a otro, no copiarlo, sino cortarlo, tendríamos el comando MB. También tenemos el comando RM si queremos eliminar el archivo o directorio también, con las mismas opciones, únicamente RM, una opción que nosotros queramos y el archivo que queramos borrar. Como opciones podemos tener esas tres que son pues las primordiales, que son de manera iterativa, que lo que significa es que cada vez que usted vaya a copiar o vaya a borrar, ¿qué va a hacer él? Va a preguntarle, ¿está seguro que quiere copiar? ¿Está seguro que quiere copiar? ¿Cierto? Pregunta iterativamente por cada archivo que yo copie o que borre. Si usted pone RM, si le damos, por ejemplo, vamos a ingresar a la carpeta nueva. ¿Cómo ingresamos a la carpeta nueva? CD nueva. Y vamos a borrar el comando, la copia que acabamos de hacer. Entonces le damos RM y borrar. Si queremos hacer lo que nos pregunte, que seamos seguros, le ponemos RM-I. El menos I lo que quiere decir es que nos pregunte para estar seguros. Entonces vea que cuando le doy Enter, en este caso me está preguntando, ¿está seguro que quiere borrar el archivo? Entonces yo le puedo decir sí o si no. Supongamos que digo que sí. Y vamos a mirar el contenido. ¿Cómo miramos el contenido? LS. Miremos, en este caso no nos despliega nada en pantalla porque ya no hay ningún archivo dentro de nueva. Miremos la dirección. ¿Cómo es la dirección? PWD. Bueno, que la dirección, miremos donde estamos ubicados: home, WSN, datos, lab 1B y nueva. Donde nueva ya no tiene ningún archivo. Entonces acá hay unas opciones que ustedes pueden manejar. Cuando le decimos de manera recursiva, lo que quiere decir es que borre, por ejemplo, una carpeta y todos los directorios. Entonces usted pone "-r", él borraría la carpeta y todo lo que contenga la carpeta. Y la "-f" lo que significa es que no quiero que me pregunte nada, simplemente bórrelo, o simplemente cópielo, o muévalo. Entonces esas son las tres principales opciones que ustedes van a manejar con copiar, mover y borrar. ¿Dudas hasta acá, muchachos? ¿Ninguna duda? Bueno, también nosotros, muchachos, también podemos visualizar el contenido de un archivo, pues visualizar el contenido de un documento, es decir, que tiene escrito un documento de texto. Para eso existen varias opciones, que son, por ejemplo, el comando cat, el comando more, less, head y tail. Esos 5 comandos nos van a permitir ver, cada uno con su característica especial, nos va a permitir visualizar qué contiene un documento de texto. Entonces, recordemos que son 5 principales: cat, more, less, head y tail. ¿Cómo se utiliza? Entonces miremos que ahí tengo cómo se debe utilizar, que es cat y el nombre del archivo que queramos visualizar, o more y el nombre del archivo. Miremos que todos tienen la misma sintaxis. Entonces, si queremos, muchachos, ¿qué pasa? Una preguntita aquí para que me respondan. ¿Qué pasa si quiero ir nuevamente a la 1B? ¿Cómo haría? Miremos mi dirección. Miremos que la dirección en que me encuentro es en nueva, ¿cierto? Miremos que la dirección en la cual me encuentro es nueva.
Pero yo quiero acceder a la 1B, que es la carpeta que. Madre. Entonces, ¿cómo accederíamos a la carpeta padre? C.C. Muy bien, entonces cd. Lo que hace es acceder a la carpeta padre, es decir, a la carpeta superior, y damos pwd, y vemos que ya no estamos dentro de nueva, sino dentro de ¿cuál? Dentro de la 1B. Muy bien, ahora vamos a acceder. Vamos a acceder a esta carpeta que se llama lab 1A. ¿Cómo accedo a lab 1A? ¿Cómo accederíamos a lab 1A, muchachos? CD 2 puntos. Ahora, ¿Y la ruta? la ruta, ¿y cuál sería la ruta? La C de la rueda. La podemos dar de manera completa. La ruta absoluta, que sería home, el usuario, datos, y dentro de usuarios, laboratorio 1B, y dentro del laboratorio 1B, el laboratorio 1A. ¿Cierto? Sería una forma. La otra sería ¿cuál? CD y lab 1A. Y listo, ¿por qué? Porque ya estoy dentro de la 1B. ¿Cierto? Ya estoy dentro de la 1B, o sea que ya directamente puedo acceder a esa carpeta por la ruta relativa. Entonces miremos que ya estamos dentro de la 1A. Bueno, entonces ahora a lo que veníamos, ya vamos a visualizar el contenido de un documento de texto. ¿Cuáles son cómo visualizamos un archivo de texto? ¿Cuál es el comando para visualizar un archivo de texto? Para visualizar un archivo. Es como Un documento, para visualizar un documento. ¿Cómo visualizamos un documento de texto, muchachos? Lo acabamos de ver. ¿Cuál es el comando? ¿Cuántos comandos existen? 5, ¿Cuál sería uno de esos? 3, K, Muy bien. Entonces, por ejemplo, cat. Yo quiero ver lo que hay dentro de Linux. Muchachos, los archivos que tenemos son estos. Linux intro, Microsoft y reglamento estudiantil. Son 3 documentos. Entonces yo puedo ver cualquiera de ellos. ¿Cómo? Cat, el comando de visualización y el documento que yo quiera, al cual yo quiera mirar. Entonces, por ejemplo, Linux intro, ¿cierto? Con este comando ya podríamos ver lo que tiene ese archivo. Le damos enter y nos muestra todo lo que tiene ese archivo. Listo, vemos todo lo que tiene. Entonces, sabemos que con cat nos permite mirarlo, también con more. Entonces, more, y le damos el nombre del archivo. Y vemos que aquí también me lo muestra. Nos muestra también el archivo tal cual. Y por último tenemos, por ejemplo, bueno, por último no, uno de ellos también tenemos, por ejemplo, el LES y Linux. Y acá podemos ir avanzando y devolviéndonos en ese. Muchachos, una cosa importante es que con el comando LES, para poderse salir, deben presionar la tecla Q. Listo, para que anoten por ahí. Para poderse salir, cuando utilicen el comando LES para mirar el contenido de un documento de texto, presionen la letra Q para terminar de visualizarla. Listo. Pero acá le presiono Q y se me sale el documento. Únicamente con el LES. Con el CAD y con el MOR no es necesario. Bueno, también para visualizar documentos, esos que vimos anteriormente únicamente nos permitían mirar el contenido. Pero también hay editores de texto que nos permiten, además de mirarlo, modificarlo. Entonces está lo que es Nano, Pico y el B. Esos documentos, esos comandos, lo que hacen es correr un programa que es un editor de texto plano.
es muy básico, pero igual podemos modificar algún archivo cuando lo necesitemos a través de la consola. Listo, entonces únicamente lo que hay que hacer es darle el comando nano y el archivo al cual el archivo que vamos a visualizar o a modificar. ¿Quién es Carolina? ¿Quién es Carolina Andrea? Bueno, acá viene una opción muy importante, un comando muy importante, porque nos ayuda a buscar palabras dentro de un documento. Entonces, ¿qué nos va a permitir? Realizar una búsqueda de la palabra que nosotros necesitemos dentro de un archivo que nosotros le ingresemos. Y esa búsqueda la puede hacer de acuerdo a unas opciones, igual que cualquier otro comando va a tener unas opciones especiales. Yo les pongo 3 para que las vean. Es muy sencillo el comando. El comando dice que es grep. Entonces vamos a darle grep. Listo. El comando es grep. Y vamos a decir que busque la palabra Linux. Que busque la palabra Linux dentro del archivo ¿qué? Dentro del archivo Linux intro.txt. Entonces, ¿qué estamos haciendo con ese comando? Estamos buscando la palabra Linux dentro del archivo que nosotros le indiquemos. En ese caso, Linux intro. Le damos Enter. ¿Qué me debe mostrar él? Me muestra automáticamente todas las palabras Linux en rojito. ¿Sí la ven? ¿Cierto? Entonces nos va a servir para poder encontrar las palabras dentro de un documento. Si por ejemplo queremos buscar la palabra group, entonces le damos grep, que es el comando, buscamos la palabra que nosotros queramos que es group y le damos el archivo que nosotros deseemos. Entonces por ejemplo en este caso no todo el archivo contiene la palabra group, únicamente este parrafito, esa línea. Listo, y miremos que el group, que es la palabra que estoy buscando, me la pone en rojito. Y ustedes pueden buscar cualquier palabra en cualquier archivo de texto. ¿Con qué? Con el comando grep. ¿Difícil usar el comando o no? Sencillo. Bueno, tenemos también el archivo, el sort. El sort nos va a permitir organizar o desorganizar, si es el caso. Nos va a permitir organizar un documento. Por ejemplo, yo tengo un archivito de texto que tiene el nombre de todos los estudiantes. Pero tengo el archivito con los nombres en desorden. Y yo quiero organizarlos en orden alfabético. Entonces yo lo que hago es darle la opción sort y el nombre del archivo el cual voy a organizar. Listo. Entonces sort lo que hace es organizar el contenido de un archivo en orden alfabético. Claro. Bueno, tenemos un comando también importante o muy interesante que es de contar palabras o líneas o caracteres. Entonces WC nos va a permitir justamente mirar cuántas letras, palabras y caracteres tiene un archivo. Entonces, por ejemplo, el comando es muy sencillito. Lo que le damos es WC, una opción y un archivo. El archivo es el cual nosotros queramos contarle las letras. Entonces, lo que podemos darles, por ejemplo, podemos darle que cuente las palabras de qué archivo, de Linux. Que cuente las palabras, las letras y caracteres del archivo de Linux. Le damos Enter y nos dice cuánto tiene cada uno, ¿cierto? Entonces nos dice cuántos caracteres, cuántas letras y cuántas palabras, o cuántos párrafos aquí, cuántas líneas, cuántas letras y cuántos caracteres. Listo. Ustedes aquí, yo aquí en las diapositivas les pongo que busquen las opciones, algunas opciones
para poder contar pues de alguna manera más eficiente o con algo determinado. Ustedes pueden buscar esas opciones dentro del comando, dentro del mismo terminal o por Google. ¿Qué pasa si hago? Entonces yo puedo hacer man es otro comando, lo que me permite es ver el manual. Man nos va a permitir ver el manual de los comandos. Entonces man y un comando WC o ls. Man ls, ¿qué me va a mostrar man ls? Me va a mostrar el manual del comando ls. Le damos enter y vemos que el manual nos dice lista el contenido de un directorio, ¿cierto? Nos muestra cómo es la sintaxis y nos da como una descripción y alguna de las opciones. Miremos que realmente son muchas. Yo únicamente leí las básicas para que pudiéramos trabajar. Miremos la cantidad de opciones que tiene. Listo. Y él nos muestra pues qué hace cada una. Nos muestra qué está haciendo cada una de esas opciones. Entonces la idea es que ustedes ingresen y visualicen algunas opciones del comando WC. Para salirse de man, nos salimos igual que el comando LES con la letra Q. Listo, con la letra Q nos salimos del manual. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a poner man y van a poner WC y van a buscar qué opciones tienen. Listo, no es para entregar ni nada, sino para que ustedes sepan qué opciones puede tener el comando de contar palabras. Bueno, un tema muy interesante, un comando muy interesante es aquel que nos permite realizar un enlace. ¿Qué es un enlace, muchachos? Un enlace es una referencia a otro, un archivo enlace es una referencia a otro archivo, ¿cierto? ¿Para qué? ¿Para qué uno realiza los enlaces? Para permitir una sincronización entre documentos. Porque, por ejemplo, yo en mi casa tengo un único computador, y tengo 5 hermanos, y los 5 hermanos van a utilizar un documento que tengo en mi carpeta. ¿Qué hago? Yo en vez de copiarle el documento mío, yo puedo crearle ¿qué? Enlaces. ¿Para qué? Para que accedan al documento que yo tengo. Entonces, ¿qué hace eso? Que ellos puedan acceder, por así decirlo, un acceso directo, ¿cierto? A algún archivo que yo quiera, para mantener una sincronía, una coherencia entre los archivos compartidos. Listo, ya vamos a mirar un ejemplito acá cortico. Pero tenemos que tener claro que existen. En Linux hay 2 tipos de enlaces: los enlaces simbólicos y los enlaces físicos. Ustedes los enlaces simbólicos seguramente ya los han trabajado. Lo trabajaron seguramente en Windows, que son los conocidos accesos directos. Y los enlaces físicos ya vamos a explicar cómo son. Entonces supongamos este ejemplo. Supongamos que yo tengo un archivo original, un archivo que yo quiera compartir. ¿Cómo puedo compartir ese archivo a otro usuario, a otra persona? Una manera es que, ¿mediante qué? Una copia, ¿cierto? Yo le puedo copiar algo a un usuario. Pero ¿qué pasa, muchachos, si yo hago una modificación sobre el archivo original? ¿Se va a modificar la copia? ¿Cierto que no? ¿Por qué? Porque ya la copia y el archivo original son documentos totalmente diferentes, son aparte, ya no tienen nada que ver. Entonces, ya si yo hago una modificación sobre el archivo original, entonces la copia no se va a ver afectada. Eso puede ser bueno o malo, según lo que queramos. Si queremos mantener una coherencia, una sincronía entre documentos, que lo que yo haga también, lo que yo haga en un documento también lo vea la otra persona, entonces lo que vamos a hacer es no podemos realizar una copia. Entonces, para eso existe un enlace simbólico. Entonces, un enlace simbólico es, por así decirlo, un acceso directo. Porque ¿qué ventajas tiene hacer un enlace simbólico? Primero, cuando yo creo un enlace simbólico, si yo hago un cambio, por ejemplo, yo hago un cambio en el enlace, en el archivo original, por ejemplo, cambié la A por la B, automáticamente en el archivo simbólico, en el enlace simbólico se va a ver reflejado ese cambio. Entonces, ¿qué va a pasar? El archivo simbólico
también va a cambiar la A por la B. Sí, Walking. Eso es aplicable también para cuando uno, para poder trabajarlo desde una memoria extraíble, por ejemplo. Sí, claro. Aunque ahí tienen que tener en cuenta que cuando ustedes meten por ejemplo, una memoria, puede cambiarle la dirección a la cual están ingresando, ¿cierto? Pueden cambiar, pueden llegar a cambiar la ruta absoluta, por así decirlo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque usted monta una memoria y luego monta otra y después la monta en un orden diferentes. Si lo montan en un orden diferente, la ruta puede cambiar. Entonces hay que tener cuidado con eso. ¿Listo? Entonces, bien, otra cosita importante, como es un acceso directo, realmente este no va a contener el archivo como tal. Yo acá lo represento como un archivo más pequeño. En las gráficas yo digo, es un archivo más pequeño, pero ¿qué quiere decir eso? Si usted tiene un archivo de por ejemplo, una canción que pesa 5 megas y yo quiero hacer un acceso directo de la canción, si yo hago el acceso directo pesa lo mismo que la canción. ¿Cierto que no? No ocupa el mismo espacio en el disco duro que lo que ocupa el archivo original. ¿Por qué? Porque es un acceso directo, es decir, es un link, una ruta al archivo original. Bueno, también hay una segunda opción, que son los enlaces los enlaces físicos. Un enlace físico, a diferencia del enlace simbólico, sí contiene la información como tal. Es decir, si va a pesar lo mismo el archivo original que el enlace físico. Pero ¿qué nos va a permitir? Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre una copia y un enlace simbólico? Y un enlace físico. La diferencia es que si yo hago una modificación, en el archivo original, miremos que en el enlace simbólico se ve claramente que ocurre automáticamente una actualización. Y en el enlace físico, ¿qué pasa? ¿Se actualiza o no se actualiza? ¿Qué creen? Recordemos una cosita. Un enlace es la principal razón para realizar un enlace es mantener una coherencia, es decir, una sincronía entre los archivos, para que los archivos sean siempre los mismos, no que yo modifiqué hoy uno y no me acuerdo cuál de los dos era. Entonces uno realiza un enlace, ¿para qué? Para que mantengan siempre sincronizados. Es decir, si yo acá modifico la B por la C, el enlace físico también se va a modificar. ¿Por qué? Porque él tiene una sincronía. Entonces, ¿cuál sería la diferencia, muchachos, entre un enlace físico y un enlace simbólico? ¿A quién se le ocurre? ¿Cuál es la diferencia entre esos dos enlaces? A ver, el enlace físico, se crea una copia del archivo y cuando hay una modificación no se ve reflejado en el otro archivo. Mientras que en el enlace simbólico sí, eso es lo que yo entendí, pues, de acuerdo a lo que usted está explicando hace un momento. Ok, los dos enlaces, cuando tengamos los dos enlaces, ambos enlaces, hay una sincronía, es decir, si yo modifico el archivo original o cualquiera, se van a modificar todos. Listo, menos la copia, porque la copia es un documento aparte. Pero tanto el enlace físico como el enlace simbólico se mantienen actualizados. Listo, la diferencia realmente que hay entre el simbólico y el físico es el tamaño del archivo. ¿Por qué? Porque el enlace simbólico únicamente contiene una ruta, o es decir, contiene un acceso directo al archivo original. Mientras que el enlace físico, por así decirlo, se realiza una copia sincronizada. ¿Listo? Sí, igual, cuéntame. No, yo no soy Walking. Walking fue. Qué pena, muchacho. No, ya, o sea, entendiendo un poco, prácticamente el enlace simbólico no, pues de ninguna manera es otro archivo. Exacto. Ya lo que explicaba, es la ruta, no más. Realmente lo que se está modificando o donde se está trabajando es sobre el archivo original. Muy bien, exacto. Un enlace simbólico realmente es un acceso directo, ¿cierto? Pero en Linux lo manejamos como si fuera un archivo diferente, pero sí es eso. Justamente un enlace simbólico es un acceso directo al archivo original y uno modifica
el archivo original. Pero ¿cómo se ve reflejado? Como si el enlace simbólico se estuviera también modificando. ¿Listo? Perfecto. Mientras que el enlace físico sí es un archivo aparte, pero sincronizado. ¿Listo? ¿Qué pasa, muchachos, si hago esto? Si elimino el archivo original, ¿qué pasa con la copia? Permanece igual. No cambia, porque son archivos diferentes. ¿Qué pasa con el enlace simbólico? Se pierde, sí. Eso se No pierde. va a nada. Exacto. Él no va a saber a quién hacer acceso directo y nos va a mostrar de alguna manera, generalmente con colores rojos, que no existe, o nos va a decir mediante un mensaje que el archivo ha sido borrado, o la ruta está mala, ¿cierto? Y tenemos, ¿qué pasa? Entonces sabemos que el enlace simbólico desaparece. ¿Qué pasa con el enlace físico? Pienso que puede quedar. Yo pienso que puede quedar. Recordemos que un enlace físico también contiene la información, ¿cierto? Contiene toda la información como tal. Es decir, si yo borro el archivo original, no tiene por qué borrarse el físico porque él tiene su propio contenido. Entonces, como les dije, es por así decirlo, una copia sincronizada. ¿Listo? Entonces, ¿cuál crear y cuándo crearlo? Eso ustedes, según la necesidad. Si lo que quiero es ahorrar espacio, ¿qué hago? Hago un enlace simbólico. Si lo que quiero es realizar una copia y ya no, pues hago la copia. O si quiero realizar un enlace físico para mantener sincronizados los archivos, pero al mismo tiempo tener la seguridad de que no me los van a borrar, puedo realizar un enlace físico, ¿cierto? ¿Queda claro cuáles son las diferencias entre los tres archivos? Bueno, entonces, ya sabiendo lo que es un enlace físico y un enlace simbólico, tenemos acá los dos comandos. Tenemos, por ejemplo, el enlace físico. Lo único que tenemos que hacer es darle ln, el comando ln, el nombre del archivo original y el nombre del archivo de enlace. Listo. En la parte, recordémoslo, miremos aquí. El nombre del archivo original es el archivo al cual yo le quiero realizar el enlace, ¿cierto? Y el nombre del archivo, el nombre del enlace es el nombre con el cual va a quedar la copia sincronizada. Pero el nombre del enlace obviamente tiene que contener toda la ruta a la cual a donde lo voy a guardar, porque uno no realiza un enlace en la misma carpeta, sino que cuando hablo por nombre de enlace, lo que quiero decir, toda la ruta, inclusive el nombre del enlace. ¿Listo? ¿Y qué pasa? Queremos un enlace simbólico. Lo único que tenemos que hacer es agregar ¿qué? Una opción llamada "-s". Entonces lo que hacemos es darle ln, "-s" y el nombre del archivo original y el nombre del archivo enlace que yo quiera crear. ¿Listo, muchachos? ¿O dudas hasta acá? Pues realmente las dudas les surgen cuando empiecen a trabajar. Entonces yo les monto en la práctica. Yo les monto la práctica, ¿cierto? Porque aquí, pues mirando, pues yo creo que lo dan y eso se ve muy facilito. O el profesor está ya hablando y muy bonito y todo, pero, ¿cierto? Pero la idea es que ustedes, cuando yo les ponga la práctica, trabajen y se surgen las dudas y las resolvemos. ¿Listo? Preguntas. Sí, ahí salen todas las preguntas habidas y por haber. Bueno, muchachos, veamos una cosita acá. Miremos esto. Cuando le damos ls-l, surge, como les dije, ¿qué nos va a mostrar? Nos va a mostrar los archivos de manera detallada, ¿cierto? Donde el último campo, el campo de la derecha, es el nombre del archivo, ¿cierto? Ese campo que está en la segunda posición es la fecha de modificación, la hora de modificación, sería la fecha de creación, ¿cierto? La fecha de creación sería esta de aquí. Tendríamos también acá el tamaño del archivo, sería esos numeritos que tenemos ahí, es el tamaño del archivo. Acá tenemos los dueños, serían esos los dueños del archivo como tal. Y aquí por último
miremos que hay un montón de RWX, RWX, RWX. ¿Se alcanzan a visualizarlo? Sí. ¿Qué son todos esos? Esos son los permisos que que puede tener un archivo al momento de manipularlo. Entonces, ¿qué pasa? Ese archivo, por ejemplo, llamado linuxintro.txt, es decir, el segundo archivo, ¿qué permisos tiene? Tiene permiso de qué? R, o sea, de lectura. Tiene permisos de quién? De escritura. Y tiene permisos de X, es decir, de ejecución. ¿Cierto? Esos son los que significa RWX. ¿Y por qué esas 3 veces? Esas 3 veces porque el primero es para el dueño. Son 3 tipos de usuarios. Existe el usuario que es dueño del archivo, es decir, el usuario que lo creó, que creó el archivo. Tenemos también el usuario, tenemos el dueño del archivo, que serían los 3 primeros. Tenemos los segundos, que es el grupo al cual pertenece. Recordemos que todo usuario debe estar incluido en un grupo. Ese grupo tiene los permisos que estén en la segunda posición. Y por último tenemos el resto de usuarios, es decir, los usuarios que existen pero que no están dentro del mismo grupo al cual yo pertenezco. Entonces tendríamos los otros permisos. Listo. Acá en la diapositiva yo les explico algo así. Les explico algo parecido, donde digo que cada archivo puede ser usado por quién, por el dueño del archivo. También el grupo al cual pertenece el dueño, que yo lo llamo como grupo dueño. Y por último tenemos otros usuarios, es decir, usuarios que no pertenecen al mismo grupo que yo. ¿Queda claro cuáles son los 3 tipos de usuarios? Listo, ¿cómo los identificamos? El usuario dueño del archivo va a ser representado por la letra U. El grupo al cual pertenece el usuario va a ser representado por la G. Otro usuario va a ser la O. Y si queremos hablar de todos los usuarios, vamos a hablar de la letra A. Listo. Ya vamos a mirar para qué nos sirven esos identificadores. Asimismo, como les conté ahorita, hay 3 tipos de permisos. ¿Cuáles? El R, el W y el X. El de lectura, o sea, read, write y execution, ¿cierto? Que es de ejecución, escritura y lectura. Listo, RWX y aquí anteriormente UGO. Entonces, ¿qué pasa? Si queremos visualizar los permisos de un usuario, ¿cómo hacemos? De un archivo, ¿cómo hacemos? ¿Cómo visualizamos los permisos? Muchachos, ¿alguno sabe cómo visualizar los permisos de un archivo? Recordemos que para visualizar los con el comando ls, ls, muy bien, ¿y qué más? el modificador Sí. menos, listo, lo estoy incluyendo oculto, listo, menos t. El menos c, lo que vamos a ver, el comando menos c es organizarlo de manera temporal. A ver, no, pero es que usted no alcanza a copiar eso. Listo, no se preocupen, igual yo les voy a pasar las diapositivas, listo. No hay problema. Para visualizar, pero lo importante es con ls, perfecto. Pero ¿cómo debemos ver los archivos? De manera detallada, listo, de manera larga, por así decirlo. Entonces, para verlo de manera detallada, lo que hacemos es darle ls menos l. Y automáticamente nos salen todos los detalles de los archivos y entre ellos los permisos que tiene. Listo. ls-l y vemos los permisos que tienen. Listo. ¿Qué más tenemos? Tenemos que para modificar, bueno, ya lo sabemos visualizar. ¿Cómo lo modificamos? Existe un comando que se llama chmod. El comando chmod va a permitir modificar cualquier tipo de esos archivos. Listo. Cualquier tipo de los permisos de un archivo. ¿Cuál sería el comando? Chmod, los permisos que queramos modificar y a cuál archivo le vamos a modificar. Listo. Entonces, esperen un momentico, muchachos.
su memoria. Miremos esto, muchachos. Sabemos que todo archivo tiene tres permisos. Un archivito de texto va a tener permiso de qué? De lectura. Ajá. ¿Cuál otro? Y ejecución. Muy bien. Perfecto. Entonces, sabemos que el de lectura se representa por qué letra. El de escritura. Y por último. Muy bien. ¿Y quiénes son los usuarios que tienen esos permisos? ¿Qué usuarios tienen? Serían el usuario dueño, que es representado como tal, como el usuario, ¿cierto? El usuario que representa por la letra U. ¿Cuál otro? Muy bien, el grupo, por una G. Y por último, los otros, que representan por qué. O. Muy bien. Y si nos queremos referir a todos, ¿con qué letra? T. ¿Cuál, perdón? La T. No, en ese caso sería la A. Listo. Entonces ahí nos referiríamos a todos. Así vamos bien, ¿cierto? Entonces supongamos que yo tengo un archivo que tiene los siguientes permisos. Sabemos que para visualizarlos ls-l, ¿cierto? Supongamos que tenemos un archivo y el archivo me va a tener los siguientes permisos. Va a tener el permiso R, W y X. Acá va a tener, por ejemplo, el RX. Te estoy viendo. Va a tener esos permisos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el usuario que lo creó, tiene todos, muy bien. ¿Ese que no puede hacer? Solamente leerlo y ejecutarlo. Perfecto, o sea que cualquier usuario del grupo puede leerlo, ejecutarlo, pero no puede realizar modificaciones en el archivo, ni borrarlo, ni copiarlo, nada de eso, únicamente leerlo. Esto es solo lectura. Y es solamente de lectura, muy bien. Ahora, ¿qué hacemos acá? Esos serían los permisos. ¿Se acuerdan, muchachos, de los números binarios, cierto? Entonces, cada vez que queramos que uno de esos permisos esté activo, cada permiso activo va a ser representado con un 1. Y cada permiso que no esté activo va a estar representado como un 0. Es decir, ¿cómo podemos representar esto? 1, 1, 1, ¿cierto? 1, 0, 1, muy bien. ¿Y acá? 1, 0, 0, perfecto. Muy bien. Ahora, ¿se acuerdan de la transformación de bases? De bases, más o menos. ¿Qué número sería este? ¿Qué número sería este en base 8? 1 y 2 son 3, 7. ¿Cuál? Base 8. Bueno, muchachos, aquí es base 8, base 10, pero no habría ninguna diferencia en este caso. Pero acuérdense, 2 a la 0, más 2 a la 1, más 2 a la 2. ¿Cierto? ¿Se acuerdan? ¿Ese cuál número sería? 9. Ah, no, ese es de 3, ese es 5. ¿Y este? 4. 4. Todos entendemos por qué. Sí. Muy bien. Todo. ¿Cómo? Todos no, todos sí. No, todos no. Ok, miremos eso, simplemente miremos eso. Vamos a coger este. Listo. Entonces todos sabemos de dónde salieron esos unos, ¿cierto? Todos sabemos de dónde salieron. Muy bien. Entonces, el 1, 1, 1, eso es en base 2, ¿cierto? ¿Cómo lo puedo representar? Para 8. Como
1 por 8. 1 por 8. 1 por 2 a la 2. A la 2, a la 2. 1 por 2 a la qué? 2. Más 1. 1 por 2 a la 1. Y luego el último. 1 por 2 a la 0. 2 a la 0 nos da 1. Eso nos va a dar 2 y eso nos da 4, ¿cierto? 1 por 4, 1 por 1, 1, 2 por 1, 2, y 4 por 1, 4. La suma nos da. Ahora sí, muchachos. Muy bien. Listo, entonces ya sabemos de dónde salió el 7. ¿Cómo hacemos el 5? De igual manera, 2 a la 0 más 2 a la 4, ¿cierto? De igual manera hacemos con el 5 y hacemos con el 4. Entonces, ya sabemos, que el archivo original tenía el permiso RWX. R. ¿Qué pasa? Profe, puede significar entonces ¿Sí? que si el archivo tiene 3 veces 7, tiene todos los permisos habilitados, ¿cierto? Perfecto, si uno quiere darle todos los permisos a todo el mundo, 777. Esa sería una forma de cambiar los archivos, los permisos. Pero antes de eso vamos a hacer eso. ¿Qué pasa? Yo quiero quitarle esta R. Entonces, ¿cómo es el comando para cambiar permisos? El comando para cambiar permisos es ¿cuál? chmod, ¿cierto? Ese es el comando para cambiar permisos. ¿Cuál sería qué número? ¿Cómo se representa ese número? 1, 1. O sea, 7. Ese 5. Y supongamos que yo quiero quitar ese permiso. ¿Qué número me formaría? 0. 0. Y el nombre del archivo. ¿Cuál es el archivo? Cualquiera. Entonces el archivo, por ejemplo, Linux intro.txt. ¿Qué pasaría con ese archivo? Los permisos, ¿cómo quedarían? Quedaron RWX, RX, C. ¿Queda claro cómo utilizar el chmod? ¿Y cómo cambiar los permisos? Bueno, y además de esa es la primera forma. Esta forma se le conoce bueno, esa es una forma de cambiarlo. Listo. Pero existe otra forma, que esa es forma binaria, ¿cierto? ¿Por medio de qué? De números binarios. Pero existe de pronto una forma que a usted le puede parecer más sencilla o no, que es por medio de letras. Es decir, supongamos que estamos aquí, ¿cierto? Y yo quiero agregarle a este usuario, quiero agregarle una R y quiero agregarle W. Y a ese, no, únicamente esos dos, R y W. ¿Cómo podemos cambiarlo también? Una forma sería chmod. Eso quedaría igual, ¿cierto? 7, 5. ¿Qué número necesitamos? ¿Y ese 110 qué es? 6. Muy bien. Entonces sería 6. Y acá el nombre del archivo. Pero existe una manera también de hacerlo. ¿Cómo sería? chmod y que agregue. ¿A qué persona es esta? ¿La U, la G o la O? La O. Muy bien. Antes yo digo que al usuario O le agregue. ¿Qué le vamos a agregar? R
A RW. RW. ¿Y a quién? Al archivo. ¿Cuál es el más sencillita? La última. Pero como nosotros le ponemos siempre la primera, ¿cierto? No, pero mentira, acá usted puede entrar con cualquiera. Usted puede entrar con cualquiera de los dos modos. Si yo quiero eliminar, por ejemplo, ese permiso, ¿cómo eliminamos este permiso? chmod. Muy bien, G. ¿Qué seguiría? Dejaría nada más R, no, más R. Menos, porque se lo estamos quitando. Y X. ¿De quién? Del archivo. Entonces, el más, estaríamos aquí agregando y quitando permisos. Cuando queramos agregar, le damos el signo más. Cuando queramos quitar, el signo menos. ¿Dónde? Acá. Claro. Facilito, ¿cierto? Sí, está. Bueno. Muchachos, en la diapositiva sigue la última parte. La última parte de los comandos, que es el uso de tuberías. La tubería, muchachos, es algo más que un comando, es un concepto. Listo, realmente una tubería no es un comando en sí, es un concepto que lo que hace es tomar una cierta cantidad de comandos y ponerlos en una única línea. Es decir, lo que crea es comandos consecutivos. Muchachos, todos sabemos que hace grep. ¿Se acuerdan que hace el comando grep? Claro. Buscar una palabra. Muy bien. Busca. ¿Y qué hace WC? Cuenta las palabras. Pero es que lo tenía en el los botón. caracteres que hay en la palabra. Muy bien. Cuenta. ¿Y qué hace cat? Busca el archivo. Muy bien, muestra el archivo. Entonces miremos, si uno quiere visualizar un archivo, uno puede poner, por alguna manera, uno puede poner cat y el archivo. ¿Qué tenemos ahí? Visualizando el archivo, ¿cierto? El contenido de ese archivo. Si queremos contar las líneas de un archivo, ¿qué hacemos? W, archivo, ¿cierto? Si queremos buscar una palabra, por ejemplo, grep, si queremos contar la palabra grep, por ejemplo, la palabra hola, supongamos, la palabra hola dentro del archivo sería de esta manera, ¿cierto? ¿Ayudas con esos tres comandos? No. Acuerden, visualiza, pues los muestra, lo cuenta y busca. Yo puedo unir de alguna manera esos tres mediante una tubería. ¿Cómo los uno? Existe un carácter que es este carácter, la barra vertical. No es el slash, no es ese no es. Es una barra vertical. Listo. ¿Y qué nos va a permitir? Lo que nos va a permitir es unir varios comandos en una sola línea. Entonces, supongamos, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tenemos un documentico. Ese documento tiene su texto, ¿cierto? Dentro de ese texto lo vamos a visualizar, pero antes de visualizarlo le vamos a generar una tubería. Y una tubería lo pueden mirar también como un filtro, ¿cierto?
Lo que hace eso es, esta visualización la vamos a pasar por una tubería y vamos a poner únicamente, vamos a buscar ciertas palabras. Listo. Ya a mí me interesa esta palabra, entonces la voy a poner acá. ¿Cierto? Y luego de eso, vamos a pasarlo por otra tubería y que me cuente cuántas líneas hay. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Visualizarlo, buscar palabras y contar las palabras. Listo. Entonces, ¿cómo se estaría trabajando esto? ¿Cómo visualizamos un archivo? ¿Cómo visualizamos un archivo, muchachos? Con cat, ¿cierto? Cat y el nombre del archivo. ¿Cierto? ¿Qué estaríamos haciendo ahí? Visualizándolo. Ahora vamos a poner una tubería. ¿Cómo ponemos la tubería? Con la barra vertical. Ahora, ¿cómo buscamos? ¿Buscamos con qué comando? Con grep. Y la palabra, supongamos que vamos a buscar la palabra hola. ¿Qué estaría haciendo esto? Miremos que grep ¿qué necesita para funcionar? ¿Necesita qué? La palabra y el archivo, ¿cierto? Pero aquí no vamos a poner ningún archivo. ¿Por qué? Porque el archivo de este segundo se lo va a entregar cat. Muy bien. Entonces quiere decir que el archivo que se va a manejar lo va a sacar ¿de dónde? Del comando anterior. Cierto, está buena. ¿Sí queda claro? Sí, señor. Muy bien. Ahora supongamos que no quiero que me las busque únicamente, sino que me las cuente. ¿Qué hacemos? WC. ¿Qué estaría haciendo WC? Estaría contando las palabras que tiene la palabra hola dentro del archivo que visualizamos. De igual manera, miremos que WC, ¿qué necesita WC para trabajar? Un archivo, ¿cierto? ¿Y acá se le va a poner o no se le va a poner? ¿Qué creen, muchachos? ¿Se le pone el archivo o no se le pone el archivo? No, porque hasta el comienzo. ¿Por qué? Porque el archivo que va a manejar ¿quién va a ser? El que le entregue el resultado de la búsqueda. ¿Te queda claro cómo funcionan las tuberías? Bueno, pero en ese caso lo que devuelve el sistema simplemente es lo que hace WC. Exacto, la última salida es la de este. Entonces vamos a dar un ejemplito cortico en el computador. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a contar las palabras o las líneas, ¿cierto? Que contiene el archivo, ese archivo, linuxintro.txt, ¿cierto? Si yo pongo cat, ¿qué me debe mostrar? ¿Qué me muestra si hago ese comando? El archivo, ¿cierto? Ahí debe mostrar todo el archivo. Muy bien. Ahora, si hacemos WC, ¿qué nos va a mostrar? ¿Cierto? ¿Qué nos está indicando? Nos dice la línea, las palabras y los caracteres. Bueno, y si le damos grep, La palabra busca la palabra group y muestra la línea, el parrafito que contiene la palabra group. Listo. Entonces vamos a hacer todo eso unido. Entonces ¿qué vamos a poner? Vamos a poner cat para visualizarlo, pues para
para tener el contenido en pantalla. Entonces sería aquí en cat Linux, ¿cierto? Luego de Linux, ¿qué ponemos? La barra vertical. Muy bien, la barra. Sería esa barrita. ¿Alcanzan a ver ahí, muchachos? Muy bien. Cat, la barrita. Grep. Group. ¿Qué más seguiría? La barra. WC. ¿Cierto? Y le damos enter. ¿Cierto? ¿Qué hizo ahí? Lo primero que hizo fue desplegar. En vez de desplegarme todo el archivo, cada lo que hace es visualizar el contenido del archivo, ¿cierto? El contenido del archivo Linux. En vez de visualizarlo, lo que hizo fue entregárselo al siguiente comando, al comando grep. Y luego con grep, lo que hizo en vez de buscar únicamente, le entregó eso al comando wc. Y wc contó las palabras. ¿Cierto? Entonces lo que se hace es como una especie de filtro entre los diferentes comandos. ¿Dudas, muchachos? ¿No hay dudas? Bueno, entonces esa sería la primera parte de la clase de hoy. Entonces vamos a salir a descanso. 15 minuticos y volvemos a clase, ¿listo? Fede, ¿Sí? ¿no hace el favor va montando las diapositivas a la plataforma? Sí, va a ver si ya me deja entrar. O si no, nos las manda al correo. O muchachos, vean, si ustedes pueden, si alguien se encargue, si puede